Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Susana Muñiz y pues les doy la bienvenida a este encuentro. Eh, me encuentro muy contenta por compartir con ustedes un poco de lo que he estado aprendiendo en mi formación como educadora perinatal y dula ecosomática. Y pues bueno, hoy creé este material para ustedes para poder hablar sobre un tema que es muy importante y que a mí en lo personal me apasiona mucho, que es el tema de vínculo y apego seguro, ¿no? La importancia de nutrir relaciones donde podamos descansar. Y antes de iniciar con el tema, quisiera nada más invitarles a que en donde se encuentren se den un espacio, un momentito para ponerse cómodas y cómodos, tal vez para observar un poquito qué es lo que hay a su alrededor, orientarnos. A veces el crear un espacio seguro puede comenzar por esto, ¿no? Por orientarnos, por ver qué hay y por identificar también cómo está nuestro cuerpo y buscar la manera de que estemos más cómodas y cómodos. Creo que si buscamos atender pues nuestra comodidad, nuestras necesidades, es mucho más probable que podamos estar presentes, que podamos abrir nuestra escucha y estar atentos en el espacio. Así que pues les invito a que durante el transcurso de estos minutos también traten de buscar su comodidad y bueno, pues aquí vamos con este tema. Para empezar, quisiera un poco compartir con ustedes hacia dónde vamos a ir durante estos minutos, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos pequeños pasos que vamos a dar? La verdad es que el tema de apego y de vínculo seguro es muy amplio y vamos a requerir de más tiempo y más sesiones para profundizar y para conocer pues mucho más del tema. Sin embargo, hoy quise compartir con ustedes algunas nociones básicas que vamos a abordar en estos puntos que vemos por acá. Uno, vamos a hablar sobre qué es el vínculo y qué es el apego, porque creo que son dos palabras que a veces pues usamos como sinónimo y sí tienen mucha relación, pero hay alguna pequeña diferencia que vamos a ir descubriendo. Luego vamos a hablar sobre algunos estilos de apego, es decir, formas que desarrollamos para relacionarnos con los demás, con las demás, cómo se vive un apego seguro, que es uno de los estilos de apego y en el que nos vamos a enfocar prioritariamente en esta ocasión. Y finalmente, algunas sugerencias para que ustedes puedan saber cómo cultivar un apego seguro, ya sea con ustedes, ya sea con sus hijas, hijos, en sus relaciones, el trabajo y demás, ¿vale? Entonces, quisiera pues empezar también el tema compartiendo, el otro día reflexionaba qué era para mí o qué venía a mí cuando escuchaba la palabra apego, ¿no? Y qué sensaciones o qué creencias. Y me di cuenta que hay varias creencias que están asociadas a esta palabra, que son sobre todo que tienen muchas veces una connotación negativa, ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor no hemos oído que nos dicen, hay que quitarse los apegos, ¿no? Hay que soltar los apegos, hay que ser totalmente independientes, porque eso es lo mejor, ¿no? Y entonces detrás de esta palabra hay este tipo de creencias, que hay que quitarlo, que es negativo y que tener apegos puede ser igual a dependencia, ¿no? Sin embargo, desde la teoría del apego, hemos visto que, bueno, vamos a ver por acá, ¿no? Que para empezar, es importante reconocer y saber qué vínculo y apego, aunque tienen una relación muy cercana, hay una pequeña diferencia, ¿no? Cuando hablamos de vínculo, hablamos de esa fuerza o esa energía de atracción que puede existir entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, esta fuerza de atracción gravitatoria, ¿no? O esta atracción que a veces hay hacia explorar la naturaleza, ¿no? O incluso también pues el vínculo o esa fuerza de atracción, de acercarnos, ¿no? Que a veces sentimos hacia otras personas. Sin embargo, cuando hablamos de apego, también, aun cuando estamos hablando de esa fuerza de atracción, en el apego nos vamos a referir meramente a esa relación humana.
que tiene muchas veces que ver con la relación entre madre, padre, bueno, más bien que inicia ahí, ¿no? Entre el bebé, mamá, papá o cuidadores principales. Es decir, el apego va a estar más enfocado a esa atracción entre seres humanos y el vínculo puede ser entre seres humanos o entre seres humanos y la naturaleza, energías y demás. Apego entonces es aquel vínculo emocional profundo que se da inicialmente entre niñas, niños y sus cuidadores principales, ¿no? Que generalmente son mamá o papá, o puede ser mamá, mamá, o a veces niñas y niños que crecen en casas, hogar, ¿no? Entonces, el apego cabe resaltar que es una necesidad innata de buscar amor y protección. ¿Qué quiere decir esto? Que el apego no es algo que podamos quitar, es más bien, es algo, es una energía, es algo que necesitamos para poder sobrevivir. Cuando nacemos, el ser humano es sumamente vulnerable. Y si no existiera esta fuerza de atracción, de apego, de que nos convoca a cuidar la vida, a acompañar, a guiar, sería prácticamente imposible que el ser humano sobreviviera, ¿no? Entonces, el apego es algo innato. Y por lo tanto, pues ahora cabe como preguntarnos, ¿no? Entonces, más allá o más bien cambiar la pregunta de cómo soltar los apegos, más bien por cómo estamos desarrollando nuestros estilos de apego, que eso sí es algo que vamos a poder cambiar y que vamos de alguna manera con el tiempo poder moldear para que pueda resultar más favorable para el desarrollo de una persona. Y entonces, por estilo de apego, vamos a saber, vamos a entender que es aquella forma que tiene un niño o una niña pequeña o un bebé, ¿no? De responder a la manera en que es amado y cuidado por sus cuidadores principales. Son las formas que nosotras y nosotros vamos desarrollando para poder enfrentarnos al mundo, ¿no? Para poder interactuar con las y los demás. Y existen cuatro estilos de apego principales que desde la teoría del apego de John Bowlby nos comparten, ¿no? El primer estilo de apego tiene que ver con el apego seguro y que este es el ideal, ¿no? Y que ojalá y todas y todas y todas las personas pudiéramos crecer en ambientes que nos ayudaran a desarrollar esta forma de relacionarnos. ¿Por qué? Pues porque va a ser una forma en la que vamos a aprender a sostener y a vivirnos en confianza, ¿no? Una persona o un niño que se siente segura y seguro, pues va a saber que no es necesario estar luchando para que lo quieran, para que lo cuiden, ¿no? Va a tener esa seguridad de sentirse acompañado, de sentirse guiado. Dice por acá que el apego seguro es sintonía, ¿no? Ahí refleja también un entorno suficientemente positivo que crea y genera una confianza básica y que permite también que el niño, la niña, la persona se sienta con la seguridad de explorar el mundo, de explorarse a sí mismo, ¿no? Los recursos que tiene, de sentirse libre también de ir manifestando cómo se siente, expresar sus emociones. El ingrediente principal de este tipo de apego pues va a ser la confianza, ¿no? Y algunas de las características de la personalidad que va a desarrollar una persona con apego seguro, pues son estas que ven aquí en este recuadro, ¿no? Vamos a presentar, pues, ya que somos desde pequeños o en nuestra vida adulta, una menor reactividad ante nuestro entorno, ante los conflictos, ¿no? Ante nuestras relaciones. Hay mayor receptividad de escuchar, de aprender, de acompañar. Hay disponibilidad para la conexión con otras personas, con la naturaleza. Generalmente son personas que pueden desarrollar estados de salud más favorables y hay mayor facilidad también para desarrollar o estimular un apego seguro con las y con los demás. Si nosotras y nosotros viéramos esto en un ejemplo, eh, tal vez pienso ahorita en los niñas y en los niños cuando van a entrar al preescolar, ¿no? Un niño con apego seguro muy probablemente va a ser ese niño que cuando llegue a la escuela
pues se pueda despedir fácilmente de mamá, ¿no? Y que entre con seguridad al nuevo espacio, que quiera hacer amiguitos, o sea, que tenga esta confianza para explorar, ¿no? El mundo, lo nuevo, y que probablemente cuando llegue mamá nuevamente, o papá o cuidador, pues también salga y lo reciba con cariño y compartan cosas, ¿no? Esta va a ser una forma pues sencilla en la que podemos ver cómo se manifiesta un apego seguro en la infancia, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos el apego ansioso o ambivalente. ¿Cuál es este? Pues si seguimos con este ejemplo que les decía del niño o la niña que llega al preescolar, pues vamos a un niño, una niña que desarrolla ese estilo de apego va a ser aquel que va a la escuela y llora y se cuelga del pie de la mamá, ¿no? O del papá, no quiere entrar, tiene mucho miedo, hay mucha inseguridad. Y a lo mejor entra al grupo y le cuesta mucho trabajo hacer otras amistades, ¿no? Muy temeroso y después llegan por él y es así como te abrazo y no quiero que te vuelvas a ir, ¿no? Es decir, generalmente vamos a presentar o va a presentar mayores conductas de dependencia, de inseguridad, va a haber una hipersensibilidad, un deseo de control exagerado, ¿no? Exigencia, este tipo de frases, ¿no? ¿Y por qué me dejaste? ¿Y por qué no habías venido? ¿Por qué no me llamaste? ¿No? Te lo dije. Son parte a veces de las formas en las que podemos ver esos estilos de apego. Aquí, pues hay eso, ¿no? Una dependencia excesiva en los cuidadores. No se sabe quién va a... ¿Por qué? Porque el niño o la niña generalmente se desarrolla en ambientes en los que no sabe qué esperar, ¿no? Entonces, no sabe si a lo mejor van a llegar por él o no. A lo mejor ha habido momentos en los que ha pasado eso o que en casa de repente puede necesitar apoyo, acompañamiento a sus emociones y a veces hay cuidadores o a veces no. Entonces, una gran parte de lo que se fomenta aquí es la angustia. La palabra clave aquí es hay angustia constante en la persona o en el infante. Después tenemos el apego evitativo, es decir, aquella persona que se desarrolla con los cuidadores que son emocionalmente distantes, ¿no? Pienso, regresando al ejemplo que les daba hace ratito, en ese niño o niña que llega y que lo dejan en el preescolar y que se pasa como si nada, ¿no? Porque aparentemente lo vemos muy tranquilo, ¿no? Pero si tal vez pudiéramos hacer una exploración ahí interna, vamos a notar también que generalmente son personas o niños que también esto les genera mucho estrés, ¿no? Pero que se han enseñado a que pues todo lo tienen que resolver ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no sienten ese apoyo, ese acompañamiento. Y entonces, pues vamos o van desarrollando también ciertas habilidades o ciertas características que los hacen parecer personas sumamente independientes, ¿no? Pienso en aquellos niños que luego decimos, ay, parecen adultitos, ¿no? Que se crean su propio mundo, que a veces cuando van creciendo y a lo mejor quieren tener alguna relación o también vincularse con pares, vemos que hay mayor, o sea, le decimos, es muy insensible, ¿no? Lo vemos muy frío, muy distante. Es ese lobo solitario, loba solitaria y esa persona que a veces pues vemos que es adicta al trabajo, ¿no? Y aquí lo que pasa, pues es que eso, el niño, la niña, la persona se ha acostumbrado tanto a que a estar sola, solo, ¿no? A no sentirse acompañado, que a lo mejor algunas de sus necesidades, sobre todo afectivas, no se han visto cubiertas, que pues entonces dice, va creando un sentimiento de desesperanza y esta cuestión de conectar después les cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque a veces cuando pues ya estamos tan acostumbrados a vivir como en esa desconexión o en como en esa parte tan interior, el conectar con los demás puede ser algo que incluso se vive como amenazante. Y bueno, finalmente tenemos el apego, la verdad, más complejo y que a mí me genera como hasta cierto pesar, ¿no? Que es el apego desorganizado, porque aquí vamos a encontrar a personas que han sido pues víctimas de violencias, de abusos, que hay de verdad situaciones de negligencia muy, muy grandes, ¿no?
Se desarrolla como respuesta a un progenitor, un cuidador que resulta aterrador la mayor parte del tiempo. Las niñas y los niños pueden portarse mal libremente para liberarse de su angustia, ¿no? Es decir, estas niñas y niños que a veces pues están llamando constantemente en las escuelas, ¿no? Para que a mamá o papá, porque pelean, porque sí, porque hubo algún tipo de mala conducta. Muchas veces, pues detrás de esas malas conductas, en realidad es una forma también de liberar toda esa angustia, todo ese terror que están viviendo, ¿no? De poder de alguna manera decirle a su cuerpo, ayudarle a liberar, ¿no? Todo lo que están viviendo. Cuando van creciendo, vamos a notar que va a haber una falta de regulación emocional, problemas con las relaciones, que a lo mejor van a ser aquellas personas que constantemente se meten en situaciones que pueden ser peligrosas, que amenazan su vida, que implican a lo mejor alguna relación abusiva. A veces son personas que les cuesta mucho trabajo identificar entre relaciones que son seguras, que son de confianza y las que no, ¿no? Hay una sensación a veces también como una constante, sí, como hay expresión de egocentrismo, de enfocarse mucho en su sentir, a veces les cuesta a lo mejor escuchar o también mirar a las necesidades o sí, las necesidades o lo que otras personas les están compartiendo. Hay sensación de fracaso constante, gran confusión cognitiva, emocional y somática, ¿no? Pueden ser estas personas que de repente vemos como que, ay, o sea, que ante pequeños estímulos o situaciones o conflictos mm, pueden reaccionar de una forma pues muy exagerada, ¿no? Con mucho enojo. Y bueno, detrás de este tipo de situaciones, lo que hay es un miedo y un terror constante y una necesidad de amor muy grande, ¿no? Entonces, estos son los cuatro estilos de apego que podemos encontrar. Y volvemos a esto, ¿no? Que no se trata entonces de quitar el apego, sino de saber que todas las personas desarrollamos el apego. La pregunta es, ¿cuál es mi estilo de apego? Y también como cuidadoras o como cuidadores, como educadoras o educadores, ¿qué estilo de apego estamos cultivando en nuestros hijos, en nuestras hijas o a lo mejor en nuestros alumnos, alumnas, sobrinos, sobrinas, ¿no? Creo que aquí, pues esto sería lo importante. Ahora, ¿cómo se vive un vínculo seguro? Ya les decía yo al inicio que parte de lo que yo quiero hacer en esta charla es poder enfocarnos ahora en el vínculo seguro y a lo mejor en otras sesiones poder profundizar en los otros estilos de apego, ¿no? Entonces, un vínculo seguro se vive en aquellos espacios donde primeramente pues, me voy a sentir protegida y protegido, ¿no? O en aquellas relaciones. Y aquí también pues les invito a pensar no solo en la relación con los hijos o con las hijas, incluso hablar de apego también tiene que ver con la relación que tenemos nosotros y nosotras personalmente, ¿no? Con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestras emociones, es decir, ese ser integral de mente, cuerpo, emociones y espíritu. Entonces, un apego seguro se va a vivir como pues que estoy en una relación, en un espacio de protección, ¿no? Que cuidan de mí, que prestan atención a lo que hago y dependiendo la edad, pues puede haber un adulto responsable si los cuidadores principales no están, ¿no? eh, Hay presencia, ¿no? Es decir, sé que cuando a lo mejor quiero hablar con mi amigo o con mi amiga, pues voy a estar ahí atento, ¿no? Que va a ser a lo mejor capaz de dejar a un lado el celular por un momento para poderme poner atención. Eso, que siento la compañía, ¿no? La escucha, y que sí, que eso se siente bien, ¿no? Que sé, tengo la seguridad que puedo contar con ello. Hay autonomía, es decir, existe protección y apoyo, pero no hasta el punto de que supervisen y controlen hasta el más mínimo detalle, ¿no? Es decir, dependiendo de la edad, a lo mejor, y de la etapa que estemos atravesando y del vínculo que tengamos, pues sabemos que también va a haber ese espacio para, por ejemplo, en el caso a lo mejor de las niñas y de los niños, para que vayan tomando pues pequeñas decisiones, ¿no? Para que también vayan eligiendo qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, que puedan también
pues expresar desde lo que son, ¿no? Desde ese equipo que ya traen y desde ese ser interno que está ahí. Nos relajamos y esto va a ser muy importante también para la salud de nuestro sistema nervioso. Es decir, cuando yo estoy en un vínculo seguro con una persona con la que me siento segura, mi cuerpo va a poder descansar. Vamos a lo mejor de repente a poder bromear de manera natural, ser espontáneos, reírnos juntos. Y eso, ¿no? El cuerpo se va a sentir cómodo, se va a sentir en calma, se puede sentir tranquilo, tranquila. Hay confianza, es decir, la sensación de que el mundo es un lugar mayoritariamente bueno. Una convicción de que incluso en los peores momentos prevalecerán la sanación, la comprensión y la bondad. Y bueno, finalmente, pues sabemos que desarrollar un apego así también nos permite, por ende, poder echar a andar, no sé, sí, echar a andar como esos recursos resilientes que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Nos recuperamos de las adversidades más rápidamente y somos capaces de poner en práctica nuestros recursos bastante bien cuando nos asaltan los problemas, ¿no? Y ahora, el otro día escuchaba una charla en la que pues también decía, ¿no? Que no se trata ahora de decir, entonces alguien con apego seguro no sufre, ¿no? No tiene problemas, o no hay que poner límites, ¿no? Todo es bonito y no, ¿no? Aquí también cabe aclarar que hay que tomar en cuenta, uno, pues que todas y todos somos humanos, humanas, que como papás, como mamás, como hijas, hijos, pues también va a haber momentos en los que a lo mejor no vamos a poder reaccionar de la forma más sensible o que a lo mejor nos va a costar trabajo estar presentes, ¿no? O que tal vez, sí, que va a haber momentos en los que me voy a sentir, voy a vivir esa tensión, ¿no? Pero lo que radica o lo que cambia entre vivir este tipo de situaciones de conflicto, de crisis, en un vínculo seguro y en uno a lo mejor ansioso, evitativo, desorganizado, tiene que ver con que quien desarrolla el vínculo seguro sabe que cuenta con una red de apoyo, de recursos que le permiten también sentirse acompañados y que eso va a ser transitorio, ¿no? Que no tiene que ser algo que marque ya para siempre su vida, ¿no? Con lo que tenga que cargar siempre. A diferencia a veces de cuando nos vivimos desde apegos o desde estilos de apegos inseguros, pues a lo mejor ahí las situaciones sean más complejas y pareciera que no tengo salida y que es algo que jamás puede cambiar, ¿no? Y otra cosa también aquí importante es que, bueno, algunos autores estadounidenses nos hablan de que basta con que el 30% de nuestro tiempo nos enfoquemos a crear estas características que suman a construir un apego seguro para que podamos tener buenas relaciones, ¿no? Sin embargo, a mi maestra Adriana Ordóñez el otro día nos decía que ella opina que no, ¿no? Y yo la verdad es que coincido con ella eh, porque sí creo que hay que dar un poquito más. Entonces ya decía que había que dar el 51%, ¿no? El 51% más para poder entonces pues lograr eso, ir creando otras formas de relacionarnos, de vivirnos, de acompañarnos, para poder llegar a crear esos ambientes de seguridad y confianza. Y bueno, aquí esta frase que me encantó de Marcela Escalera, se las comparto, que dice, lo que da una relación segura es el descanso. Saber que no tengo que trabajar para que el otro o la otra me quiera, permite florecer. El descanso es medular para poder madurar. Y ahora, misma Marcela Escalera nos hablaba de que hay distintos estilos de crianza, ¿no? Y no quisiera encasillarlo nada más a dos modelos, pero sí quise tomar este que me hizo mucho sentido. Eh, que ella habla sobre los papás que moldean o que son escultores, papás y mamás o cuidadores, y los papás que cultivan, ¿no? O que ven este proceso como un proceso de cultivar. Y nos dice que, pues, como cuidadores, una forma de acompañar o de crear, o sí, de acompañar la crianza puede ser aquella que ve al niño, a la niña, o al ser humano
como algo que ya que uno hay que ir esculpiendo, ¿no? Que hay que descubrir, que va uno dirigiendo para encontrar lo que uno espera o quiere ver, ¿no? Y ese podría ser pues el estilo de papá o mamá o educador que es escultor, ¿no? Pero hay otro que desde mi punto de vista coincido más y que también creo que tiene que ver con esto que estamos hablando de cómo crear desde el apego seguro, y es aquel papá o mamá que ve este proceso como, como un jardinero, ¿no? O alguien un agricultor, ¿no? Es decir, lo vemos como un proceso vivo que vamos guiando, que vamos nosotros como regalando, aportando las condiciones o el espacio para que pueda crecer y para que pueda florecer, ¿no? Y yo creo que gran parte de crear personas que puedan sentirse seguras, que puedan sentirse en confianza, pues tiene que ver con estos procesos, ¿no? De saber que cada uno es único, que cada quien ya viene, ya es una semillita en potencia que puede crecer y que en realidad lo que necesita, más allá de que lo esculpamos o de queramos imponer nuestro punto de vista o queramos depositar también nuestras expectativas, es pues crear las condiciones, regar esa semillita, ¿no? Acompañarla, a lo mejor poner algunos límites, cercos, ¿no? Para que ese árbol o esa flor, ¿no? Crezca en las mejores condiciones. Y bueno, desde ahí cultivar el apego seguro puede ser, o lo podemos alimentar o nutrir desde estos ejercicios o estas prácticas que vemos acá, ¿no? Uno, la presencia, estar ahí para el otro, para la otra, para nosotros mismos, como madres, como padres, como pareja, las caricias, el contacto. Esto también ya desde los estudios de neurociencia y todo se ha comprobado la importancia también del tacto para regular también nuestro sistema nervioso, ¿no? Para poder también desarrollar ahí el tema de la interocepción. La mirada, Marcela Escalera también dice que el vínculo empieza por la mirada, ¿no? Aunque el otro día también platicando con una colega, con Denise Cárdenas, decíamos que a lo mejor empieza desde antes, ¿no? Desde, por ejemplo, en el momento que estamos en el vientre de nuestra mamá, desde cómo nos hablan, desde cómo nos sentimos cuidadas o cuidados. Cuando nacemos, pues desde también cómo somos acariciadas, acariciados, besadas y besados, ¿no? El juego también es muy importante, y el juego me refiero a aquel que no busca a lo mejor tanto el competir, que haya un ganador, un perdedor, ¿no? O el juego de los videojuegos digitales, ¿no? Sino aquel juego que nos permite también crear ese espacio de diversión, de presencia, de expresión, ¿no? Espontánea, de gozo, de placer. La escucha es otra, pues, de los elementos que también va a regar esta plantita del apego seguro, ¿no? El poder estar para el otro, a lo mejor tratando de evitar el juicio, de evitar la crítica, el diagnóstico, la evaluación, ¿no? Sino simplemente, pues, escuchar ahora sí como con todos nuestros sentidos, ¿no? A la persona. A veces yo digo que queremos, cuando alguien nos comparte algo, queremos a veces como solucionar, ¿no? O tendemos a querer también dar nuestro punto de vista y todo, y muchas veces basta con la verdad guardar silencio y escuchar, conectando también con nuestro corazón, con nuestra presencia, con la energía. El acompañamiento emocional, ¿no? Es decir, dar espacio también para que exista un reconocimiento de emociones, para que existan, para que puedan vivirse y sentirse sin tener que cambiar nada, ¿no? A mí últimamente me viene bastante a la mente cuando a veces quiere llegar una emoción a mi cuerpo, a las palabras de mi maestra Adriana Ordóñez, ¿no? Que me dice, solo déjalo ser, ¿no? Siéntelo y no lo quieras cambiar. Y yo creo que esa es una de las cosas que también podemos ir desarrollando para poder
acompañarnos a nosotras y poder acompañar a los demás, ¿no? Solo dejando que sean lo que tenga que ser, lo que se presente. Los límites también, ¿no? Muchas veces yo he visto que, por ejemplo, cuando se habla de crianza respetuosa, crianza positiva, hay esta idea de que entonces no hay que poner límites, que todo es bonito y que a todo hay que decir que sí, ¿no? Pero en este sentido también siempre me gusta usar la analogía, por ejemplo, de los letreros y todas las acotaciones que encontramos en una carretera, ¿no? A veces que nos dicen los señalamientos, ¿no? Son un tipo de límites que nos van a dar seguridad, ¿no? Porque cuando los miramos, sabemos si vamos o venimos, si a lo mejor viene una curva peligrosa, si vamos a entrar a, no sé, a un desnivel, ¿no? Entonces, los límites en la vida de las personas, de los niños y los niños también van a aportar a esa seguridad. ¿No? A decir, ah, ok, entonces yo sé que aquí en este espacio o con esta persona, ¿no? Puedo compartir desde este lugar, puedo esperar también, ¿no? O puedo pedir también lo que necesito para sentirme más tranquilo o más seguro. Y bueno, pues finalmente, un vínculo seguro también se cultiva desde crear esos espacios de reparación, ¿no? Hablar también de aquello de lo que nos duele, de las necesidades que tenemos y que a lo mejor no han sido escuchadas o vistas. Y en este sentido pienso mucho también en el enfoque de comunicación no violenta, ¿no? También que nos lleva mucho a que cuando hay a lo mejor alguna situación de conflicto o algo, algún daño que se generó, pues que nos invita también a poder explorar qué es lo que estamos observando cada uno, cuáles fueron esos sentimientos y esas necesidades que surgieron a partir de una situación y también poder ir creando acuerdos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto. Y bueno, pues para finalizar, que quisiera pues compartirles ya esta frase que dice, las personas florecen en relaciones donde se sienten vistas, protegidas y acompañadas. Quizá el apego seguro no es otra cosa que aprender a ofrecer y ofrecernos ese lugar seguro. Muchísimas gracias y pues, aquí les dejo este material y cualquier cosa, duda o pregunta, pues pueden también ahí escribirme a mi correo electrónico susana.muniz.paz@gmail.com. Espero que de alguna manera esta charla o este espacio abone también a que sus corazones, cuerpos y mentes se sientan un poco más seguras o seguros o sepan también hacia dónde ir para que así sea. Un abrazo, un beso.